que esta semana conversaba con unos amigos y el tema central fue la campaña presidencial de que vamos a tener. Y entonces decía uno de ellos que nunca le había tocado una campaña, digamos, como con tanto comentario, con tanto detalle, que incluso que las personas mismas están más involucradas que antes en estas votaciones, por X o Y motivos, pero sí nota uno que esta campaña es diferente a muchas otras. Pero dentro del contexto cristiano, dentro de nuestro contexto, en muchas ocasiones uno encuentra la expresión, no, es que los cristianos no debemos meternos en política, no nos debe interesar la política. ¿Y hasta dónde eso es verdad? ¿Hasta dónde eso es cierto? ¿Hasta dónde eso es aplicable? Porque nosotros hacemos parte de una sociedad, hacemos parte de una nación, de un país. Y entonces me puse a pensar en esta semana, le pido al Señor y vamos a hablar entonces hoy, o el Señor nos entrega hoy una enseñanza acerca de ese deber ciudadano del voto, pero ese deber ciudadano del voto, pero nosotros como creyentes y como cristianos, ¿sí? Y vamos a ver qué nos dice el Señor a través de su palabra. Por eso los invito para que abran sus Biblias en el libro de Proverbios. Y nos vamos a ubicar en el capítulo 29 y versículo 2. Proverbios 29, versículo 2. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando los justos dominan, o cuando los justos gobiernan, dice otra versión, el pueblo se alegra, el pueblo prospera. Mas cuando domina el impío, o cuando gobierna el malvado, el pueblo gime, el pueblo sufre. Padre, alabamos tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Permite, Señor, que la enseñanza que tienes para tu pueblo hoy, para tu iglesia hoy, la llevemos, Señor, a nuestras mentes, nuestros corazones, que podamos reflexionar, Señor, sobre la responsabilidad que tenemos nosotros como pueblo cristiano en la elección de un gobernante, de la elección de un líder de la nación. Te damos la honra, Señor, y pedimos que el Espíritu Santo, que el poder del Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo nos lleve entonces a reflexionar sobre este tema. Alabado sea tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. El deber cristiano frente a la elección de los gobernantes. Ese es el título del mensaje de hoy, el deber cristiano frente a la elección de gobernantes. Volvamos a repasar un poquito ese versículo, afortunadamente es uno solo y corto. Y dice, cuando los justos dominan, cuando los justos predominan, o cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, el pueblo prospera. Mas cuando domina el impío, cuando gobierna el malvado, el pueblo gime, el pueblo sufre. A veces en nuestra vida cristiana nos llegan ciertas dudas y pensamos que Dios no se interesa por quién gobierna la nación, y Dios se interesa por quién gobierna una nación, por quién gobierna un país. Entonces, por lo tanto, el creyente o cada uno de nosotros
entonces tiene la responsabilidad de actuar con discernimiento, de actuar con principios y de actuar con temor de Dios. Es una responsabilidad que tenemos todos nosotros. El libro de los Proverbios, y específicamente en este versículo 2 del capítulo 29, la palabra justos no tiene exactamente el mismo desarrollo doctrinal que aparece después en el Nuevo Testamento con la justificación por la fe, en el libro de Romanos y Gálatas. Eso es importante tenerlo en cuenta, que el contexto doctrinal o el desarrollo doctrinal del Antiguo en cuanto a la palabra justo no es lo mismo en cuanto a la justificación o ser justos por medio de la fe. En el contexto hebreo del Antiguo Testamento, la palabra justos viene del concepto hebreo que describe a una persona que es recta, describe a una persona que es íntegra, una persona que es correcta delante de Dios y que es correcta delante de los hombres. Ese era el concepto que se tenía. Y no se refiere solo a alguien que es religioso, ni exclusivamente a una salvación personal, como se explica ahorita en el Evangelio del Nuevo Testamento. En Proverbios, entonces, el justo es principalmente aquella persona, alguien que teme a Dios en primera instancia, alguien que vive conforme a la ley y a la sabiduría divina, alguien que actúa con integridad, alguien que gobierna con verdad, que gobierna con misericordia, y alguien que rechaza la corrupción y la maldad. Y cuando uno analiza lo que se encuentra aquí en este versículo 2 de Proverbios 29, encontramos dos contrastes hermosos que nos ayudan mucho a entender ese versículo. Noten ustedes que se habla de justos o íntegros y rectos, y de impíos o malvados. Miren el primer contraste. Y después se habla que el pueblo se alegra, pero que el pueblo sufre, que el pueblo prospera, pero que el pueblo gime. Dos contrastes hermosísimos. Entonces uno lo que ve aquí en este versículo es que el proverbio no solamente se relaciona con la parte moral, sino que se relaciona también con la parte de gobierno, con la parte gubernamental. Y está hablando entonces de la calidad ética y espiritual de los que tienen entonces autoridad y de los que gobiernan. De eso es lo que está hablando. Que en otras palabras, ¿qué es lo que enseña este proverbio 29:2? Que cuando gobiernan personas rectas, cuando gobiernan personas temerosas de Dios, honestas, justas, el pueblo experimenta bienestar, progreso, felicidad, gozo. Pero cuando gobiernan personas perversas, cuando gobiernan personas corruptas y egoístas, el pueblo sufre, el pueblo gime. Y en el Antiguo Testamento, un justo, digamos que no era alguien perfecto, para no llevarlo hasta esas esferas. Era alguien que orientaba su vida hacia Dios y hacia la justicia. Por ejemplo, Noé fue llamado justo porque caminaba con Dios. Asimismo, Job, David, miren a David, aunque con pecado, pero buscaba la voluntad divina, David. Entonces miren que no hablamos de perfección. Así que en el contexto original, iglesia, los justos en Proverbios 29:2 principalmente eran líderes rectos, piadosos, cuya conducta estaba entonces alineada con la justicia de Dios. Es bueno tener esa apreciación bien clara para poder entender este versículo 2 de Proverbios 29. Pero ¿qué es lo que encontramos en sí en este versículo? Y en este versículo lo que encontramos es que el tipo de gobierno afecta a toda la nación. Eso es lo que básicamente encontramos en este versículo. ¿Qué gobierno tienes? Porque eso va a repercutir directamente en todo el pueblo, en todo el país. Y eso es lo que encontramos ahí.
en este versículo. Hermanos, la Biblia no presenta el liderazgo como algo indiferente. La Biblia trata el liderazgo. Y el liderazgo o el gobernante, y en esta ocasión la persona que va a estar al frente de una nación entera como nuestro país, como Colombia, debe tener toda nuestra atención y debe tener también toda nuestra participación. Así que piense usted, hermanito, con esto que nos está enseñando el Señor, si usted puede continuar diciendo, no, es que no voy a votar, no me interesa, porque creo que es una responsabilidad y debe tener toda nuestra atención y toda nuestra participación. Y como podemos deducir de este versículo 2 de capítulo 29 de Proverbios, el carácter de los que gobiernan impacta directamente la vida del pueblo. Y Proverbios, hermanitos, no habla aquí solamente de política, habla de consecuencias espirituales y habla de consecuencias sociales. En todo ese orden habla este versículo. Cuando gobiernan personas justas, rectas, temerosas de Dios, íntegras, el pueblo se alegra, como dice el versículo. ¿Pero por qué se alegra? Porque disfruta del orden, disfruta de justicia, disfruta de respeto por la vida, disfruta de verdad, disfruta de principios. Pero cuando gobiernan los malvados, entonces el pueblo gime y el pueblo sufre. ¿Por qué? Porque hay corrupción, porque hay violencia, porque hay mentira, porque hay opresión, porque hay destrucción moral, porque se acaban las instituciones. Entonces, hermanos, el cristiano no debería decir, a mí la política no me importa. Creo que tenemos una responsabilidad. Y de pronto no es para que nos vamos allá a meter a política y participar, de pronto no es a ese nivel, sino que estamos analizando es en cuanto a la elección de nuestros gobernantes, la elección de líderes. Porque las decisiones de un gobernante, mire, si afectan a la nación, afectan a todos los órdenes. Las decisiones de los gobernantes afectan la familia. Las decisiones de los gobernantes afectan la educación, la salud, la libertad, los valores, la justicia. Y lo que es peor, hermanos, la decisión de un gobernante puede afectar la posibilidad de predicar el evangelio en libertad. Eso es lo peor. Y lo debemos tener en cuenta. Y si nos descuidamos, para allá vamos. Que no nos podamos subir a una tarima de estas a predicar el evangelio del Señor. Entonces, si el liderazgo o el gobernante afecta al pueblo, entonces escoger líderes, si es un asunto moral de todos los ciudadanos. El escoger los gobernantes, si es un asunto moral de todos nosotros como creyentes. Quisiera continuar el tema, pero apoyándonos en otro versículo de la Biblia, y en esta ocasión vamos a Éxodo 18, 21. Y vamos a ver a través de este versículo 21 de Éxodo 18, que Dios establece criterios para escoger líderes, que Dios establece criterios para escoger gobernantes. Y dice ahí la palabra en Éxodo 18, 21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. ¿Dónde se da, en qué contexto se da este versículo? Está en que Yetro, el suegro de Moisés, sacerdote de Madián, visita a Moisés, visita a su yerno. Y al ver todo el trabajo que tenía entonces Moisés, le nace este consejo para Moisés. Entonces aquí vamos a ver con claridad que Dios establece
criterios para escoger a los gobernantes. Hermanitos, definitivamente, si el liderazgo o los que gobiernan importan, entonces debemos preguntarnos qué tipo de personas deben gobernar. Debemos preguntarnos qué tipo de personas entonces deben gobernar un país como el nuestro. Y del versículo vemos que deben gobernar, entonces, en primera instancia, ¿qué dice el versículo? Varones de virtud. Es lo que nos dice el versículo. Personas de virtud son personas de carácter. No solo carisma, que muchas veces decimos es que tiene mucho carisma. No, son personas de carácter. No solo de carisma, no solo de capacidad de hablar, no solo de promesas. Una nación no se sostiene solamente en discursos bonitos. La nación se sostiene en integridad. Un segundo criterio que encontramos aquí de Dios para escoger líderes es que sean temerosos de Dios. Y no necesariamente alguien que diga yo soy cristiano, no necesariamente alguien que diga yo soy creyente, sino alguien que respete los principios morales, los principios de Dios, que entienda los límites. Si un gobernante debe tener límites y que los entienda y los respete, que reconozca autoridad sobre sí mismo, no lo que se le antoje y entonces eso es lo que se hace, que reconozca autoridad sobre sí mismo. Entonces nosotros, mis hermanos, no debemos elegir solo por ayudas económicas. Nosotros no debemos elegir solo por beneficios temporales, por emociones, por ideologías populares. Miren cómo vamos poco a poco mirando qué debemos tener en cuenta en la elección de un gobernante. El tercer criterio de Dios para escoger un gobernante es que sean varones de verdad, que tengan honestidad, que tengan transparencia, que tengan coherencia. Y saben, aquí creo que es necesario enfatizar que el problema no es solo que un líder se equivoque, el problema es cuando ama la mentira. Y ese es un problema grave para un gobernante. No que se equivoque, porque todos nos equivocamos, pero cuando es amante de mentir, cuando es amante de la mentira, ese es un problema para toda la nación. El otro criterio que tiene el Señor para elegir a los gobernantes es que aborrezcan la avaricia, porque la corrupción destruye naciones, iglesia, y nosotros realmente lo estamos viviendo de manera directa en nuestro país. La corrupción destruye naciones, el amor al dinero pervierte el poder, daña el corazón en el poder. Entonces, ojo con esas promesas que nos hacen los gobernantes o los aspirantes a gobernantes. No debemos vender el futuro de nuestra nación por promesas momentáneas e incluso por promesas irrealizables, promesas que sabemos de antemano que no se pueden realizar. Quiero apoyarme también en otro versículo que encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Primera Tesalonicenses 5:21, y encontramos: examinadlo todo, retened lo bueno. Examinarlo todo y retener lo bueno. De ahí, de este versículo, podemos ver que el creyente debe discernir antes de decidir, debe evaluar antes de tomar una decisión. El creyente no debe votar emocionalmente, sino con discernimiento. Es lo que podemos extraer aquí de este
de este versículo. Pablo aquí entonces en Primera de Tesalonicenses enseña que debemos evaluar, que debemos probar, que debemos discernir, y eso aplica alrededor de todos los líderes y alrededor de todos los gobernantes. Entonces, evaluar, probar, discernir discursos, propuestas, ideologías, candidatos, eso es lo que debemos hacer nosotros. Es un deber de todos nosotros. La pregunta en un punto como este es: ¿has aplicado alguno de estos puntos en este momento tan importante de nuestro país? ¿Te has dejado llevar quizás por promesas, por discursos bonitos? ¿Has hecho la evaluación de discursos, la evaluación de personas, de trayectoria? ¿Te has puesto a pensar en ese versículo 2 de Proverbios 29, que es hermoso y es real? Cuando gobierna un malvado, el pueblo sufre, gime. Entonces, de todo lo anterior podemos extractar aplicaciones prácticas para todos nosotros como iglesia. De todo lo anterior podemos extractar aplicaciones prácticas para nosotros como creyentes. En primer lugar, no votar por fanatismo. No debemos idolatrar entonces candidatos, porque muchas veces lo hacemos, porque debemos tener en cuenta que ningún político es el salvador nuestro. No debemos idolatrar a ningún candidato. No debemos votar por manipulación emocional. El miedo quizás, el enojo, el resentimiento, las promesas exageradas pueden nublar nuestro buen juicio. No votar por manipulación emocional. Debemos evaluar principios. Esto sí que es bien importante, evaluar principios. Debemos preguntarnos ante cada candidato a gobernar un país como el nuestro: ¿defiende la verdad? ¿Le has hecho esta evaluación a cada uno de los candidatos? ¿Defiende la verdad? ¿Respeta la vida? Y respeta la vida en todos los órdenes. Y ya ustedes me entenderán, en todos los órdenes. ¿Promueve justicia? ¿Protege la familia? ¿Gobierna con integridad? ¿Le has hecho evaluaciones al gobernante? ¿O te has dejado llevar de pronto por algún comentario de un familiar? Esto es muy serio, hermanos. Y quizás el Señor por eso escogió un tema como este, como enseñanza y como predicación. Es muy importante. Evaluar principios es de suma importancia para todos estos candidatos. Ahora viene algo totalmente necesario para nosotros, y es orar antes de tomar una decisión, orar antes de decidir. Entonces el voto de nosotros, de cada uno de nosotros como creyentes, debe pasar primero por la oración. ¿Qué podemos concluir, hermanitos? Cuando los justos gobiernan, cuando gobiernan los rectos, los íntegros, personas correctas delante de Dios y delante de los hombres, el pueblo se alegra, el pueblo prospera. Sin embargo, quiero hacer la siguiente aclaración, hermanitos, para que no vamos a confundir la enseñanza de hoy, que como iglesia nuestra esperanza no está en un hombre,
como creyentes, nuestra esperanza no está en ningún hombre. Nuestra esperanza está en el soberano creador, está en Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Eso sí lo debemos de tener con total claridad, y por eso hago la claridad. Pero Dios nos llama a la responsabilidad, iglesia, a la responsabilidad de evaluar, a la responsabilidad de probarlo todo y retener lo bueno, a evaluar a todos estos candidatos, porque van a ser nuestros gobernantes y que eso influye directamente en todos nosotros. Hermanitos, no vendamos nuestros principios por promesas temporales. No vendamos nuestros principios. No decidamos por emoción. Decidamos con discernimiento. Decidamos con oración. Decidamos con temor de Dios. Los animo pues, hermanos. Pero todos, ojalá pudiéramos intervenir todos, sin ningún temor. Vamos a elevar oraciones. Vamos a elevar oraciones por nuestro país, por nuestra nación. Vamos a elevar oraciones por nuestros gobernantes, por la autoridad. Vamos a elevar oraciones por la sabiduría para la iglesia. Y vamos a elevar oraciones por misericordia de Dios sobre Colombia. Así que las oraciones las dejo en la voz de cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a orar por nuestro país. Vamos a orar por nuestros gobernantes y nuestras autoridades. Vamos a orar por la integridad. Vamos a orar para que en un futuro no muy lejano podemos estar viviendo o experimentando lo que dice el versículo: estar alegres, estar prósperos, porque realmente elegimos a una persona recta, a una persona temerosa de Dios, a una persona con integridad, a una persona con coherencia, a una persona con transparencia. Así que los micrófonos, ayúdame, Elisa, vamos a orar. Ya sabemos, por nuestro país, por las autoridades, para que Dios tenga misericordia por nosotros, por una persona idónea, íntegra para nuestro país. Pongámonos en pie, hermanos, vamos a orar de todo corazón.